Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Está Escrito alrededor del mundo. En los 12 años de vida del programa Está Escrito, hemos sido bendecidos grandemente a través del fiel ministerio del Dr. Milton Peverini. Millones en las 3 Américas, oeste de Europa y Asia y también Australia, han estado anticipando gozosos cada semana los dinámicos mensajes bíblicos del Dr. Milton Peverini. Por casi medio siglo, este gran hombre de fe ha ministrado las necesidades de hombres, mujeres, jóvenes y niños a través de la radio y la televisión. Sin embargo, el tiempo avanza y los soldados de la cruz de Cristo encuentran apropiado disminuir un poco el ritmo del paso en la marcha de la vida, para atender proyectos que demanden menos y que les permitan poder gozar de más tiempo con su familia y otras actividades en la obra de Dios. Así que nuestro querido amigo y colega en el ministerio, a quien realmente amamos, ha tenido a bien colocar el manto de responsabilidades sobre este servidor para llevar adelante cada semana el ministerio televisivo de Está Escrito. Deseamos de corazón al Dr. Peverini y a su familia las más ricas y abundantes bendiciones del cielo en sus años de jubilación. Sabemos que su amor por Cristo y por las personas nunca cesará, lo cual resultará en un continuo servicio de amor al prójimo. Y siguiendo los pasos del Dr. Peverini, quiero asegurarles mi total dedicación a Dios y al ministerio de Está Escrito para presentar a nuestro Señor Jesucristo a personas de todas las edades y que puedan encontrar en Él la paz y el descanso y la seguridad de la vida eterna. También mucho os agradecería vuestras oraciones al comenzar a caminar y dar los primeros pasos en los zapatos, yo diría muy grandes, que me ha dejado el Dr. Peverini y que ha dejado en décadas de servicio de amor a Dios y a la humanidad. Así que bienvenidos una vez más a Está Escrito, tu programa semanal dedicado a ayudarte a conocer más a Jesús, en quien solamente hay vida eterna. Está Escrito con el pastor Robert Costa. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está Escrito declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, el hilo escarlata de vida. Muchos se preguntan hoy si es posible pintar un cuadro coherente del mundo en que vivimos. Pareciera que en este mundo ya no prevalece el orden y que hay muy pocas soluciones claras para los problemas. Naciones fragmentadas por facciones internas, terroristas que atacan aparentemente al azar, conflictos en el Medio Oriente, África y Asia. Día tras día parece alterarse el equilibrio del poder. La lista de conflictos sangrientos se hace cada vez más larga, y cuando una hoguera parece apagarse, otros conflictos toman su lugar. Esto ha contribuido para que muchos pierdan el sentido y propósito de la vida. El trauma de una guerra, la pérdida de seres amados, una salud quebrantada, un hogar que se demorona, hijos que se desvían, problemas financieros, o pareciera ser una pesadilla. Y un día cualquiera nos despertamos sintiendo que la vida simplemente ha perdido su sentido. ¿Será que existe algún plan, algo sólido que ofrezca seguridad y propósito a nuestras vidas? Hoy quiero dejar contigo un cuadro que sí da sentido a nuestra vida. Es un plan gigantesco que ha cambiado mi propia existencia. Lo encontramos en la palabra de Dios, la Biblia, la cual, tomada en conjunto, nos muestra un plan en medio del caos. Entre las sombras resplandecen los propósitos divinos. Comencemos por el principio, por el Génesis. Será un paseo rápido por las Escrituras porque cada libro, cada historia es parte de un todo significativo. Y al terminar veremos un bello cuadro general que te incluye también a ti. El Génesis comienza en un jardín que Dios planeó con todos sus detalles para Adán y Eva. La primera pareja gozaba de un ambiente perfecto y de la compañía de Dios.
Pronto, sin embargo, entró el pecado y echó a perder el cuadro, y Adán y Eva le creyeron al diablo cuando les dijo que Dios les había ocultado algo. Abusaron de la confianza de Dios y se rompió el vínculo de amistad. Pero en medio de esa tragedia, sin embargo, Dios reveló su plan. Prometió que algún día un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, esto es, de Satanás. Allí mismo se sacrificó el primer cordero. La raza humana ya podía confiar en la divina solución para el pecado, podía confiar en Cristo. Pero en la espera, el caos que produjo el pecado se multiplicó y los hombres se corrompieron. Todo parecía ahora perdido, pero Dios tenía un plan. Un diluvio azotaría al mundo, los malvados serían destruidos. Pero sobre las aguas flotaría un barco, el arca que llevaría una familia leal a Dios. Y con este fiel residuo de la humanidad, Dios construiría un nuevo mundo. Pasaron las generaciones y el caos y las tinieblas del pecado amenazaron nuevamente. La idolatría se había vuelto a extender, pero Dios todavía tenía un plan. Se propuso crear un pueblo especial que lo represente y llamó al primero de ellos, Abraham, a salir de Mesopotamia. Dios prometió hacer una gran nación a partir de este anciano sin hijos. Y Abraham respondió con fe. Y al creer, dice la Escritura en Génesis 15:6, lo siguiente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí los detalles del gran plan de Dios se enfocan mejor. Abraham había aprendido a ofrecer los sacrificios que apuntaban al Mesías, y así comenzó el pacto, un compromiso por el cual Dios y el hombre vuelven a unirse. El Génesis cuenta las aventuras de los descendientes de Abraham, los otros patriarcas. Cada uno debía explicar y transmitir el pacto crucial a la siguiente generación. Hubo momentos tenebrosos en la narración. Jacob, por ejemplo, engañó a su padre Isaac en su lecho de muerte. Los hijos de Jacob vendieron a su propio hermano como esclavo. Pero a través de todo el plan de Dios seguía progresando. El pacto seguía con vida. Abraham aprendió sobre un monte lo que significaba entregar a su único hijo. José, uno de sus descendientes, fue fiel al Dios de sus padres en una celda egipcia y salió de allí para ser el primer ministro del faraón. Pasemos ahora al Éxodo. Aquí comienza un cuadro triste. El pueblo que Dios había escogido para que lo represente están ahora como esclavos en Egipto. Los egipcios idólatras los explotan cruelmente. Las cosas no parecen haber salido conforme al plan. Pero en todo ello, Dios tiene un propósito. Levanta un libertador, Moisés. Y por una serie de milagros, Moisés derrota a los dioses egipcios, humilla al faraón y conduce a su pueblo a la libertad a través del Mar Rojo. Por medio de esta épica aventura, el Dios del cielo exaltó su nombre ante el mundo antiguo. Se convirtió en el Redentor, el Salvador. Fue también el legislador. En el desierto, desde el Sinaí, Dios proclamó sus 10 mandamientos. También dirigió la construcción de un templo especial, cuyos detalles apuntaban a la obra futura del Mesías. El pacto, el gran plan de salvación, se aclara cada vez más. La redención de la esclavitud, la obediencia a la ley, el perdón de los pecados a través de una muerte vicaria, y ahora los elementos se van ordenando. El siguiente es Levítico. Este libro consigna los diversos sacrificios y servicios del templo designados a mantener claro en la mente de los hebreos el plan de salvación. Levítico nos proporciona un trasfondo detallado para comprender la muerte de Cristo en la cruz. Luego el libro de Números describe la experiencia de Israel, que bajo la dirección de Moisés cruzan el desierto. No parecen estar capacitados para cumplir su papel como representantes de Dios ante el mundo. Los israelitas no cesan de gruñir y quejarse por todo, se rebelan contra el liderazgo de Moisés. Uno pensaría que Dios los abandonaría, pero sigue cuidando de sus hijos inmaduros en el desierto. Surge agua de la roca, del cielo baja el maná, el Dios del cielo sigue adelante con su gran plan. Ve no lo que Israel es, sino lo que pueden llegar a ser.
El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, es el discurso con que Moisés se despide del pueblo que ha guiado tan fielmente. Les recuerda todo lo que han aprendido del gran plan de Dios, el pacto, y los urge a serles siempre fieles. Al fin de los 40 años, Israel finalmente llega a la frontera de Canaán, la tierra prometida. Y el libro de Josué describe la lucha de Israel por poseer dicho territorio, que era el centro de la idolatría más degradante. Esa pequeña franja de terreno entre el Mediterráneo y el vasto desierto de Arabia había de ser la encrucijada del mundo. Israel ocuparía una posición estratégica para mostrarle al mundo el gran plan de Dios. Pero todavía quedaban muchas dificultades. El libro de Jueces describe cómo la idolatría de los cananeos casi ahogó la fe de Israel. El pueblo de Dios oscilaba entre la apostasía y el arrepentimiento. Parecían incapaces de ser fieles al pacto, pero el Dios del cielo permaneció fiel a su plan. Cada vez que los hebreos clamaban pidiendo socorro, allí estaba Dios. Cada vez les envió un libertador, por ejemplo, Barak, Débora, Gedeón, Sansón. El Todopoderoso no permitiría que su pueblo pereciera. Después, el período caótico de los jueces. Israel se convirtió en una monarquía. Los primeros libros de Samuel, primer libro y segundo de Samuel, cuentan la historia de los primeros reyes, Saúl y David. Y por medio de los profetas como Samuel, Dios guiaba a su pueblo hacia su destino. Y cómo necesitaban esa conducción. Saúl, alto y de buen parecer, pronto se quebrantó bajo la presión. Y el joven David fue ungido para tomar su lugar. Pero el rey pervirtió su poder. Tristemente cometió adulterio con la bella Betsabé e hizo matar a su esposo. Oh, aquellos fueron días tenebrosos. ¿Qué esperanza podía haber cuando el príncipe del pueblo de Dios se había rebajado tanto? Pero Dios logró hacer progresar su plan. David fue movido al arrepentimiento y de su profundo dolor y comprensión de la divina misericordia logró componer algunos de los salmos más bellos. La verdad de Dios siguió creciendo a pesar de los fracasos humanos. El plan de Dios, su gran propósito para la humanidad, se hizo más claro. Después del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos estados, Judá en el sur e Israel en el norte. Los registros paralelos de los reyes y las crónicas cuentan la historia del reino dividido. Por desgracia, Israel sufrió bajo una sucesión de reyes malvados. El pueblo cayó cada vez más en la idolatría hasta perder casi totalmente de vista su pacto con Dios. Pero el Señor no quedó sin testigos. El profeta Elías triunfó sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo. Su sucesor, Eliseo, llevó a cabo un dinámico ministerio de sanamiento y enseñanza. Dios continuó rogando a Israel a través de los profetas Amós y Oseas. El profeta Amós conmovió a los hebreos con su pasión por la justicia. Escucha su protesta. Aquí en Amós capítulo 2, versículo 7, nos dice lo siguiente. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El profeta Oseas apeló a Israel con su visión del amor de Dios. Describió a Jehová como el esposo de una mujer adúltera que, herido, clama por compasión. Dice aquí en Oseas, capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Por fin, con gran dolor, Dios tuvo que dejarlos. Israel, el reino del norte, completamente corrompido, fue llevado cautivo por los crueles asirios. En el sur, sin embargo, las cosas anduvieron un poco mejor. Aunque Judá tuvo sus reyes malvados, otros promovieron reavivamiento y reforma. Por ejemplo, el rey Asa destruyó los centros de idolatría. Josafat envió maestros por todo Judá para que enseñaran al pueblo el pacto, el gran plan. Joás reparó el templo de Dios y restauró el culto allí.
Ezequías celebró la Pascua, que vinculaba a Judá con el Dios que los había redimido de la esclavitud. Profetas como Isaías, Jeremías, apoyaron estas importantes reformas. Y Judá casi volvió plenamente al pacto. Pero tristemente al fin las fuerzas del mal dominaron sus débiles esfuerzos por ser fieles. Y los ejércitos de Babilonia arrasaron Jerusalén y se llevaron a su pueblo al exilio. El gran plan de Dios ahora parecía destinado a fracasar. Sus propios representantes eran ahora parte del problema, parte de las tinieblas del pecado. Al parecer la luz de Dios había desaparecido de la faz de la tierra. Pero el indomable arquitecto del gran diseño seguía activo. Entre los exiliados a Babilonia, un joven se declaró a favor del Dios del cielo. Daniel rehusó doblegarse. Su don de profecía les dio a los hebreos esperanza para el futuro. Dios no había abandonado su plan. Pronto los planes de Dios para hacer volver a Judá se cristalizaron. Y apoyados por el rey Ciro de Persia, el escriba Esdras llevó un grupo hasta la tierra prometida. Y allí comenzaron a reconstruir el templo y restauraron sus servicios. Más tarde Nehemías con otro grupo comenzó a reconstruir las murallas de Jerusalén. La cautividad de Babilonia había curado ahora sí al pueblo de su idolatría. Ahora sí podían representar mejor a Dios ante el mundo. La luz divina brilló de nuevo, su gran plan iba a continuar. Y en los años que siguieron el plan parecía a veces muy distante. Judá parecía estar perdida entre las naciones. El nuevo imperio de Roma surgió para dominar el mundo. Pero los mensajes de los profetas, ahora canonizados como las Escrituras, enfocaban con claridad creciente el gran propósito divino. Isaías había descrito al siervo sufriente venidero en estos términos. Lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por fin llegó el siervo sufriente, el Redentor prometido. Esperado en tantos sacrificios en el templo, se hizo presente en las colinas de Galilea. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan documentan este suceso trascendental. Sus vívidas narraciones como testigos presenciales nos introducen ahora en el Nuevo Testamento. Jesús era el corazón del gran plan. En su vida perfecta y su muerte de cruz, la humanidad podría hallar salida de las tinieblas y el caos del pecado. Él era el camino de vuelta al Edén, el retorno a Dios. En Él se unirían para siempre Dios y el pecador arrepentido. A los evangelios le sigue el libro de los Hechos. Sus páginas nos muestran los comienzos de la Iglesia, el nuevo representante de Dios en el mundo. La oposición judía y romana casi destruyó en sus mismos comienzos a la Iglesia. Pero el gran plan de Dios no había de ser ahogado. Todo lo que hizo la persecución fue esparcir con mayor rapidez el mensaje de Jesús hasta que todo el mundo fue conmovido. En el Nuevo Testamento hallamos después una serie de epístolas, cartas escritas a diversas iglesias por San Pedro, San Pablo, San Juan y otros. Y estas epístolas hacen que el plan de Dios se vea claro y sea práctico. Llegamos a comprender la belleza y el profundo significado de lo que Cristo hizo por nosotros y vemos cómo podemos experimentar una nueva vida en Cristo. La Biblia termina con el Apocalipsis, esta fascinadora profecía que nos lleva a través de los siglos hasta el cumplimiento final del plan de Dios para nosotros. Predice, sí, persecución y tinieblas, pero también revela los triunfos que la Iglesia experimentará. El Apocalipsis nos da confianza en que el plan de Dios continúa a pesar de la desesperación de nuestros días. Sí, sufrimos inquisiciones y dictaduras e intentos de aplastar la verdad, pero Dios levantó sus testigos. Personas como Wycliffe, Lutero, Wesley, Spurgeon,
hombres que continuaron expandiendo la luz de Dios al mundo. Y ahora, amigos, el gran plan de Dios sigue lleno de vida. El plan de redención corre como un hilo escarlata de vida por toda la historia. Nos vincula con la gracia divina obrando en el pasado y nos une con el glorioso futuro. La pregunta es, ¿dónde estamos hoy tú y yo en relación con este hilo de grana? ¿Estás experimentando el maravilloso plan divino en tu vida? ¿Eres parte de su gran diseño? ¿O parece que tu vida está perdida en un rincón y sin un propósito real? En el centro de los Estados Unidos, los inviernos en el campo son difíciles. Las tormentas de nieve y las ventiscas hacen peligrosa aún una simple ida al establo. Algunos acostumbran a asirse sogas o atárselas al salir en la oscuridad de la noche. Al aferrarse a la soga, no se pierden en la intensa nevada y de esa manera salvan sus vidas. ¿Sabes? Hay otra cuerda a la cual tú y yo debemos sujetarnos para no perecer. Es el hilo escarlata de amor y gracia de Dios que atraviesa la historia y rodea nuestras vidas. Esto es el gran plan de Dios. ¿Está tu mano asida de Él con firmeza? ¿Lo puedes seguir en tiempos de oscuridad? Semana tras semana irás descubriendo este plan maravilloso y verás que la vida sí tiene sentido cuando Dios la dirige. Hoy quizá te encuentres en el valle de la incertidumbre. Tal vez las nubes del dolor y la angustia estén eclipsando tu felicidad y robándote tal vez el último rayo de esperanza. Pero recuerda que por encima de las nubes hay un sol de justicia que brilla. ¿Estás triste por la pérdida de un ser querido? Hay esperanza en Jesús, quien se levantó de los muertos. ¿Te han diagnosticado una enfermedad incurable? ¿O estás padeciendo de dolor por años? Recuerda, hay sanidad en el médico divino. Tal vez está tu hogar a punto de terminar en las rocas del desastre. Dale una oportunidad más al arquitecto del matrimonio. Busca su consejo en su manual, las Sagradas Escrituras. Si la pobreza está golpeando tu vida y estás a punto de darte por vencido, no te desanimes. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de tus necesidades. Tal vez piensas que has arruinado el resto de tu vida, allí confinado en una prisión, privado de libertad. Pero aún ahí Dios no te ha dejado. Él está a tu lado y si se lo permites, su gran plan ha de darte un nuevo comienzo en la vida, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Tal vez estás atado a algún vicio. Recuerda, hay victoria poderosa en el nombre de Jesús. He visto a miles salirse de las garras de los vicios y hoy son personas nuevas. Si todavía tienes fresco en tu memoria tal vez el abuso del cual fuiste víctima siendo niño, Dios también tiene el remedio para esto. ¿Sabes? A Jesús nada lo toma por sorpresa. Él hizo provisión para tus necesidades en la cruz del Calvario. Él se especializa en casos difíciles. Hay esperanza más allá de los problemas de esta vida. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Escucha esta hermosa promesa en Romanos capítulo 8, versículo 32. Nos dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro Señor ha hecho lo indecible para mantener vivo su plan en la vida de sus hijos. No desprecies su misericordiosa provisión. Aférrate con firmeza al hilo escarlata de su gracia y de su amor mientras escuchas este canto, y en un momento más quiero orar por ti. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues
pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de servirte, por donde quiera te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Gracias. Oremos juntos. Padre nuestro, así como el granjero sigue la cuerda en la cruda noche invernal, en la noche de nuestra vida ayúdanos a aferrarnos de la cuerda salvadora, ese hilo escarlata que nos guía al calor y seguridad de nuestro hogar celestial. Que nadie que escuche esta oración deje de hacer contacto con la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén. Hoy tengo un regalo muy especial para ti. Se trata del nuevo curso bíblico Está Escrito, que presenta en forma clara las doctrinas y profecías de nuestro Señor Jesucristo para nuestros días. Es gratuito, pero de inmenso valor. Sus 24 lecciones cautivarán tu corazón. Le acompaña esta hermosa tarjeta titulada El Cordero de Dios, que nos habla del amor de nuestro Padre Celestial hacia sus hijos. Tú podrás enmarcarla con el marco de tu preferencia. Solicita hoy mismo el minidisco con el nuevo curso bíblico Está Escrito a la dirección que aparece en pantalla, o si prefieres, pídelo por email a estaescrito@iiw.org. Solicítalo ahora mismo y al recibirlo nos agradecerás. Ha llegado el momento de despedirnos. Hasta la semana que viene. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.